Tenemos aquí en nuestro canal de Econominutos a un influyente economista que trata temas tan interesantes y de tal relevancia como son la política monetaria y lo que son los ciclos económicos en el mundo. Y sobre todo vamos a traerlo en colación a un libro que ha publicado recientemente que está siendo todo un éxito, que lo tengo aquí, La Era de Milei, y que vamos a hablar sobre él y no solo sobre él, sino sobre qué está pasando en Argentina en lo que se refiere a política monetaria, que es uno de los temas que no se trata en demasía, pero que es relevante y que marca el devenir de una economía no solo en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Con nosotros está, como siempre, el gran Gustavo Morales. Gustavo, ¿qué tal? Muy bien, Samuel. Hoy tenemos a Philippe Bagús, un economista especializado en teoría monetaria, que nos va a hablar de los grandes desafíos que tiene Javier Milei en la Argentina, ¿no? Philippe Bagús ha escrito un libro, que es La Era Milei, como ya has comentado, que es un texto fenomenal para entender el fenómeno Milei. Lo ha publicado la editorial Publicaciones de Orden Espontáneo y el libro está disponible en Amazon, que está recibiendo muy buenas críticas hasta el momento, ¿no? Entonces, hoy queremos hablar sobre la dolarización, el rol del Banco Central, que es la competencia de monedas, que son temas que son muy nucleares digamos, en el desarrollo del fenómeno Milei. ¿Con qué empezamos, Samuel? Pues mira, que le has tocado todo al principio y lo has dicho, el tema de la dolarización fue un boom en campaña porque muchos decían que si se podía, que no se podía, que si era creíble, que si tenía algún tipo de credibilidad y sobre todo si era viable. Y yo pregunto, Filip, ya que estás aquí con nosotros, ¿es viable la dolarización en la economía argentina? Sí, en principio siempre es viable. Hay diferentes formas de hacerlo. Algunos son más viables que otros según las circunstancias. De hecho, el plan inicial de Milei no era viable de dolarización, porque consideraba utilizar el balance del Banco Central para canjear los pesos por dólares. Es decir, utilizar los activos del Banco Central para conseguir dólares, canjear estos por dólares y canjear los pesos que emite el Banco Central por estos dólares. Lo que pasa es que cuando Milei asumió el poder, no había reservas negativas de dólares, ¿no? Entonces era imposible hacerlo. Entonces cambió el plan y ahora habla de una dolarización endógena, ¿no? En el primer paso, ha estabilizado el peso que estaba en una espiral hiperinflacionista, ¿no? Y ahora con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, eh, tiene bastantes dólares en el Banco Central, ¿no? Eso es una diferencia con otros préstamos del Fondo Monetario Internacional. Normalmente son para cubrir un déficit fiscal, ¿no? Para que el gobierno pueda gastar. Pero como Milei no tiene déficit, tiene un superávit, y el objetivo de estos dólares es respaldar el balance del Banco Central, y eso permitió salir de cepo sin unos cambios muy bruscos en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, ahora tiene la idea de la dolarización endógena, que implica que los argentinos empiezan a utilizar los dólares que ya tienen debajo del colchón, congelar la cantidad de pesos, que está con la base monetaria amplia ya está congelado desde mediados del año pasado, y así que cada vez hayan más dólares en circulación y la cantidad de pesos sería cada vez menos importante. Claro, si tú dolarizas, hay también un problema, que es la reserva fraccionaria, ¿no? Porque tú no lo puedes crear dólares en Argentina, eso solo puede hacer la Reserva Federal. Entonces, si hay una corrida bancaria con reserva fraccionaria, por definición, no todos pueden recibir sus dólares. Por lo cual sería importante introducir primero un coeficiente de caja de 100% en dólares, ¿no? Y ahí hay que ver tener suficientes dólares. Pero la competencia de monedas sí existe ya. Es decir, los comercios pueden pedir cualquier moneda y cualquier privado puede hacer un contrato en cualquier divisa del mundo, también en oro y plata o Bitcoin, criptomonedas.
legalmente hay libertad de hacerlo, competencias de monedas. Claro, la pregunta es cuándo los argentinos empiezan a utilizar monedas diferentes al peso para así hacer sus intercambios día a día, ¿no? Un factor importante ahí es obviamente también que los impuestos se pagan hasta ahora solo en pesos, ¿ah? No se pueden pagar, por ejemplo, en dólares. Entonces ahí hay un efecto red importante o una demanda, ¿no?, importante de pesos por el sistema fiscal, ¿eh?, que se podría cambiar, ¿no? Fili, una pregunta que quería hacerte también como conocedor de la economía española y que sabes que muchos liberales aquí en España hemos agradecido, y no solo liberales, no tener banco central, porque si España tuviese un banco central como tenía antaño con la peseta, con la moneda, la divisa peseta, nuestra economía, muchos decimos que lo que nos ha distanciado de ser Argentina ha sido no tener banco central, porque al final, al no tener el monopolio de la emisión monetaria, que al final es deuda, nos ha evitado muchos males que hoy no tenemos y que Argentina, por lo menos, por ejemplo, sí tiene. Entonces, te digo, te pregunto, ¿crees que es viable, como decía Milei, por lo menos en el corto plazo, cerrar el Banco Central? Ya, esencial para eso es estabilizar primero un coeficiente de caja de 100%, ¿sí? Porque si no, puede haber un corralito nuevo, ¿no?, y puede despreciar todo el proyecto de Milei, de hecho, ¿no? Entonces, los pasos son claros. Primero, establecer un coeficiente de caja de 100%, si todos los depósitos y también equivalentes a depósitos. Ahí había que ver préstamos a muy corto plazo, ¿no? Son equivalentes a depósitos, también tendrían que estar respaldados con, con pesos y luego estos pesos cambiarlos por dólares, ¿no? Entonces, de esta manera, los pesos que ahora emite el Banco Central o que ha emitido son como dinero crédito, ¿no? Porque hay expectativa que en el futuro se va a poder cambiar por, por dólares. Y sería muy importante cerrar el Banco Central porque una vez que Milei ya no está en el poder, si ahí sigue el Banco Central y se eligen de nuevo unos peronistas, pues ahí pueden utilizar el Banco Central. Además, pueden aprovecharse de todos los activos que ahora que está saneado el balance, ¿no?, todos los dólares que están ahí dentro, se pueden gastar para sus proyectos, ¿no? Y muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal sería, cuanto antes, cerrar el Banco Central, cambiar los pesos por los dólares que están en el Banco Central con un coeficiente de caja de 100%, claro. Y luego establecer que ya está establecido la competencia de monedas. Lo que pasa es que los argentinos que están acostumbrados en ahorrar en dólares, de calcular en dólares, de pensar en dólares, es lo más natural o lógico que en primer lugar van a utilizar dólares, ¿ya? Claro, eso es, como te refieres ahí a España, Samuel. Ahora, dependes de otro banco central, ¿no? Ahora en España o en Alemania dependemos del Banco Central Europeo, que es un banco central muy disfuncional porque financia varios gobiernos independientes y ha hecho unas cosas que son realmente horribles desde el punto de vista, por ejemplo, de la política monetaria que perseguía el Bundesbank antes, ¿no? Entonces, si cogemos a Argentina y comparamos el Banco Central argentino con la Reserva Federal en los últimos 50 años, obviamente la Reserva Federal ha sido muchísimo mejor que el Banco Central argentino. Pero sigue siendo la Reserva Federal un banco central que emite dinero fiat, que ha causado una inflación bestial, ha causado ciclos económicos. Y claro, si tú te integras en la zona dólar, para así decirlo, pues claro, importas también la inflación de los Estados Unidos. Y en cuanto al efecto Cantillon, estás muy, muy atrás, ¿no? El efecto Cantillon que dice que cuando se aumenta la masa monetaria, no todos los precios aumentan a la misma vez y hay unos que se benefician a costa de otros. Los primeros que reciben el nuevo dinero se benefician porque compran a los
precios antiguos bajos, y en la medida que se gasta el dinero, los precios suben, y hay otros en la economía que ven que los precios suben, pero sus ingresos todavía no. Esos son los perdedores. Lógicamente, los que ganan los primeros pierden los últimos. Claro, si tú estás en Argentina, estás muy lejos del banco, de la Reserva Federal, de los nuevos dólares que están introducidos en el sistema, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también eso, que estás ahí perdiendo por este lado. Entonces lo ideal obviamente sería tener un patrón oro, ¿no? O metales preciosos, plata, ¿no? Un dinero que no puede ser manipulado, porque el dólar también puede ser manipulado, no por el gobierno argentino, que es uno de los peores imaginables, pero todavía del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, solo la dolarización en este sentido solo es un second best, o a lo mejor un third best. Es decir, no es ideal. Es muchísimo mejor que tener los pesos y el Banco Central controlado por el gobierno argentino. Sí, es un paso en la dirección correcta, pero no es el ideal. En ese sentido, Philip, alguna vez hemos hablado que claro, que precisamente el no tener un patrón oro hace que estemos viviendo ahora una época que posiblemente los analistas del futuro identificarán como la era de la inflación, ¿no? La era del dinero que no tiene una reserva de valor detrás, como eran los patrones monetarios anteriores. Entonces, ¿qué posibilidad hay de un país de acabar con la inflación cuando está viviendo la era de la inflación, ¿no? Háblanos un poco sobre ello. Bueno, tiene una ventaja respecto a los Estados Unidos, que es hay más crecimiento en Argentina, ¿no? Entonces, si la masa monetaria, la Reserva Federal lo aumenta al 2% y crecimiento en Argentina es el 5%, pues entonces en términos de inflación de precios sería deflacionario incluso, ¿no? Pero a qué te refieres es toda la razón. En un mundo de inflación, en una era de inflación, es muy difícil de aislarse de ella, ¿no? De neutralizarla. Como he dicho, es un paso en la dirección correcta, pero con el dólar va a seguir habiendo inflación. Y si el crecimiento en Argentina se ralentiza, pues puede haber también inflación de precios, ¿no? Entonces, si tú introduces un patrón oro, pues entonces sí. Entonces, obviamente el oro también aumenta entre el 1 y el 2% la cantidad del oro al año, pero lo importante es que no es manipulable por ningún gobierno, ¿no? Entonces, hay el riesgo, por ejemplo, de una guerra, ¿no? Y Estados Unidos incrementa muchísimo la masa monetaria, entonces hay una inflación grande y entonces Argentina no se va a quedar fuera, ¿no? Entonces sí, veo que la inflación en Argentina está bajando, ¿no? Está en un camino de bajarse. El último dato de mayo era muy bueno, de solo 1,5% al mes, que está todavía alto, ¿no? En comparación con Europa, ¿no? Pero va bajando y como se ha congelado la cantidad de pesos, la base monetaria, va a seguir bajando. Billy, una pregunta que es muy importante y que muchos de nuestros oyentes se preguntan seguro. Y ahora que estás tú aquí, seguro que van a aprovechar para escucharlo, porque se nos ha llenado la boca de la palabra, o sea, de palabras y o sea, también al gobierno de Argentina y a muchos que se dedican a esto de analizar la política monetaria argentina y lo que está pasando en la actualidad, de que una transición monetaria, ¿no? Que hay una transición monetaria que se está llevando a cabo desde el primer momento en que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, pero yo te pregunto así rápidamente, ¿qué condiciones se tienen que dar no para que haya transición monetaria, sino para que esa sea exitosa? Sí, clave era bajar el gasto público, ¿no? Que yo creo que un mensaje que ha transmitido Javier Milei muy bien, que es un mensaje que ya dice Rothbard o incluso Milton Friedman, que lo importante es el gasto público, ¿no? El gasto público es lo que pesa encima de los hombros de los ciudadanos. Luego, se puede financiar de una manera u otra. Se pueden financiar con impuestos, pero si no se financia con impuestos, el peso no es más leve. También hay simplemente otra manera,
¿no? O emitir deuda, entonces los ahorros reales de la sociedad se despilfarran de esta manera, y luego la deuda hay que pagarla también en el futuro con impuestos. O la tercera opción, por inflación, que ha sido lo tradicional últimamente en Argentina. Entonces, para bajar la inflación, tienes que bajar el gasto público, ¿no? Y eso ha hecho Milei diciendo que con él no va a haber más déficit fiscal, ¿no? Porque si hay déficit fiscal, hay que financiarlo y la tentación es muy grande hacerlo con el Banco Central. Entonces, incluso ha conseguido superávit fiscal, que es la primera vez en Argentina en 123 años tener superávit fiscal sin estar en default, ¿no? Es decir, pagando los intereses a la deuda. Eso es inédito y es sagrado, ¿no? Y eso es muy importante, que hay credibilidad, ¿no? Que no cambie esta política, ¿ya? Del superávit fiscal. Para eso también es importante que los argentinos voten bien y no votan a los peronistas, ¿no? Entonces, para la credibilidad está en la persona Milei, que dice que conmigo es sagrado, y ha vetado todos los intentos de la oposición de quebrar, de quitar el déficit o quebrar el superávit fiscal. Por ejemplo, la oposición varias veces ha intentado subir las pensiones, ¿sí? Y esta subida de pensiones hubiera causado un déficit. Y Milei lo ha votado. 2/3 del Parlamento podrían haber quitado el veto de Milei, pero no lo consiguieron. Así que había más confianza en los mercados que Milei puede mantener el presupuesto equilibrado, ¿no? Entonces, en primer lugar para que funcione, y eso ha hecho Milei, eliminar el déficit, ¿sí? Había un déficit de casi 15% del Producto Interior Bruto, 5% en el Tesoro, 10% del Banco Central, y hasta la mitad del año pasado lo ha eliminado. Y, de hecho, a partir de ahí ya no ha incrementado la base monetaria amplia, ¿no? Que incluye la base monetaria en sentido estricto, que son los pesos en circulación y las reservas que tienen los bancos en el Banco Central. Y luego tenían ahí unos obligaciones a muy, muy corto plazo, ¿no? Y son prácticamente equivalentes a reservas, porque llegan a ser hasta un día, ¿no? Entonces, si es un préstamo a un día que se renueva continuamente, es equivalente a un depósito, a la reserva en este caso. Entonces, si tomamos la base monetaria amplia, que incluye también estos préstamos a muy corto plazo, esto, desde el año pasado, no está incrementando, ¿ya? Parte de estos préstamos a muy, muy corto plazo se han convertido en base monetaria en sentido estricto, ¿vale? Pero lo total no ha aumentado, ¿vale? Entonces, primera condición, decimos, superávit fiscal. Segunda, congelar la base monetaria. Y bueno, con eso, coeficiente de caja 100%, obviamente, porque si no, puedes congelar la base monetaria, pero si hay una expansión crediticia de los bancos, porque la economía empieza a empujar y hay más demanda de préstamos y los bancos lo crean de la nada, nuevo dinero, entonces puedes tener una inflación. Entonces, el tercer paso, el gobierno de Milei o el Banco Central de Argentina ha subido sucesivamente el coeficiente de caja obligatorio, creo que está en el 40% ahora. Entonces están también en el camino correcto en esta opción. Muy bien, entonces, Philip, para resumir, es importante que haya un superávit fiscal sostenible, es importante que haya ese coeficiente de caja que se vaya tendiendo hacia ese 100%, pero también es importante que haya una estabilidad política, ¿no? Que haya una creencia por parte del público argentino de que estas reformas van en el buen camino y sigan otorgando su confianza
a Javier Milei o a los que puedan venir con las mismas ideas, ¿no? Para que se prolonguen estas, digamos, proyectos para estabilidad económica, pero también ¿qué hay de la confianza internacional? ¿Tú crees que los mercados o otras instituciones supranacionales son importantes que tengan confianza en el proyecto de Javier Milei? ¿Qué papel puede jugar, digamos, el ámbito internacional aquí? Mm. Sí, de hecho, eso era muy importante para salir del, del cepo, porque em, si internacionalmente los inversores pierden la confianza en Argentina, que ven que Milei está débil, no puede seguir su camino de reformas, que van a tener otra vez déficits o lo peor, van a llegar los peronistas otra vez al poder, ¿qué va a pasar? Va a bajar el tipo de cambio, ¿m? Va a depreciar el peso y eso quería evitar Milei que podía pasar cuando saliera el cepo. Por eso quería reservas en dólares para ser capaz de defender el peso. ¿Por qué? Porque si baja el tipo de cambio, se desprecia el peso, en el pasado los argentinos lo veían como señal de que va a venir una inflación, ¿m? Aunque es al revés. Se imprime más dinero y luego baja el precio que más, sube es el del dólar, ¿no? Baja muy rápido el tipo de cambio y luego otros precios dentro de Argentina también suben, ¿no? Suben mucho. Entonces, lo interpretaron los argentinos como si baja el tipo o si se desprecia el peso, va a haber inflación, entonces bajan su demanda monetaria, demandan menos pesos, lo gastan más rápido y eso acelera la inflación. Entonces, si los inversores internacionales pierden la confianza en Argentina, el peso deprecia y eso puede llevar a los argentinos de bajar su demanda monetaria, que hace que los precios dominados en pesos suban, ¿no? El poder adquisitivo del peso baje, ¿no? Por eso también es muy importante la confianza de los inversores internacionales, aunque a largo plazo, obviamente, lo que va a dirigir, es decir, a largo plazo, si tú congelas la masa monetaria, lo vas a rebatir, vas a ganar a la inflación. Pero puede haber fluctuaciones a corto plazo por la demanda de dinero que puede ser causado por cambios en el tipo de cambio que a su vez está conectado con la confianza de los inversores internacionales. Lo único que quería aprovechar, Felipe, es Sí. agradecer la batalla de las ideas, porque hace unos días hice una publicación en LinkedIn y de verdad que la creo fervientemente, que cuando yo conocí este tipo de instituciones y todo este tipo de material, libros, vídeos, y todo lo que conlleva el mundo de las ideas libertarias y liberales, yo obviamente fue un choque frontal a mi sistema de creencias, de lo que, cómo funciona la economía, cómo se gestionan los recursos. Entonces, ver el punto en el que ha llegado esa idea con su máximo exponente ahora mismo en el mundo político, que es Javier Milei, y ver también que, por ejemplo, libros como el que vamos a comentar ahora, que es La Era Milei, que está siendo líder en ventas en muchas plataformas o que está teniendo tan buena aceptación, ya no solo en liberales o libertarios, sino en cualquier tipo de público, pues la verdad es que me reconforta mucho y me anima, aunque sea desde otra esfera, a seguir dando la batalla y a seguir apoyando a personas como tú, Fili, que estáis haciendo una gran labor. Muchas gracias, Samuel. ¿No? Yo creo que lo importante de Milei es que ha puesto las ideas sobre la mesa. Mucha gente no conocía estas ideas o no los tomaba en serio. Ahora se están implementando en un país y se ve unos efectos espectaculares. Entonces eso ayuda obviamente muchísimo en esta batalla cultural. Y si ahora Milei establezca un coeficiente de caja de 100%, que sería el primer sistema bancario en el mundo, eso tendría un efecto enorme, fantástico, maravilloso, porque la gente podría ver una estabilidad financiera, una estabilidad de precios, un crecimiento, unos incentivos a ahorrar, ¿no? Inmensos, y eso causaría un crecimiento muy importante en Argentina. Y ese sistema bancario financiero de Argentina
se convertiría en la envidia del todo el mundo y se vería claramente que una alternativa al sistema maníaco-depresivo que tenemos en el mundo de la reserva fraccionaria con los bancos centrales que bajan y suben los tipos de interés, ¿no? Ahí en Argentina podríamos tener un sistema sin banco central con coeficiente de caja de 100%, es decir, respetando los principios generales del derecho, con una tendencia a la deflación, ¿no? Que incentiva aún más a ahorrar, ¿ya? Y pensar más a largo plazo, bajando la preferencia temporal. Pues eso es, sí, es maravilloso y estoy muy agradecido de vivir estos tiempos, de que estas ideas tienen esta divulgación, ¿no? A nivel mundial, que nunca pensaba que podríamos vivir esto. Muy bien, pues muchas gracias, Philip, por dedicarnos tu tiempo hoy. Recordamos que está disponible tu libro La Era Milei, El despertar libertario, a la venta en Amazon, que está recibiendo muy buenas críticas. Y nada, pues seguiremos en contacto y a ver si hacemos alguna otra cosa en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Gustavo y Samuel. Nos ¡Viva vemos, la un libertad, saludo. carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!